Dios ya nos viene hablando en los diferentes cultos, en los cultos anteriores, y esto que vamos a hablar hoy viene en línea con lo que Dios ya nos viene hablando. Así que ahí afinemos nuestro espíritu con lo que el Espíritu de Dios quiere hablar. Y es una palabra que seguramente la mayoría ya la escuchamos, ya la conocemos, el tema del que vamos a tratar. Lo que no quiere decir que sea un tema en el cual aún no estemos fallando muchas veces y que nos estemos quedando en el camino. Así que va a ser muy bueno reflexionar sobre esto. Y a ver, Facu, si estás ahí para ayudarme. Yo fui haciendo unas plaquitas para ya tener las citas bíblicas en las versiones que vamos a ir leyendo y demás. Y ya con este título ya te vas a ir introduciendo y ya seguramente tu cabeza se va a ir a algunos pasajes bíblicos que has leído. Y dice, oidores olvidadizos o hacedores eficaces. Esa es la pregunta que nos vamos a hacer hoy y algunas otras más, ¿no es cierto? Y vamos a ir al pasaje de Santiago 1, del 21 al 25. ¿La pueden leer ahí? Bien. Así que yo ahí he resaltado algunas cosas. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no lo obedeces, serías como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Ahí ya con las frases que he resaltado en amarillo y subrayado ya tenemos algunas pistas de lo que vamos a ir enfatizando. Pero acá estamos hablando de oidores olvidadizos y hacedores eficaces, o hacedores eficaces, ¿verdad? Pero hay algo que precede, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, tiene que estar precedido por algo. Y eso es lo que dice el versículo 21. Quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y por otro lado acepten con humildad la palabra que Dios le ha sembrado en el corazón. Es necesario para poder tener un corazón receptivo, un terreno fértil, con anterioridad quitar de nuestra vida todo lo malo, todo lo sucio, ¿sí? Que va a entorpecer que la palabra penetre, que la palabra se asimile de manera correcta. La parábola del sembrador nos grafica muy claramente todo esto. Si nosotros no quitamos lo malo en nuestra vida, vamos a tener en corazones endurecidos, un terreno pedregoso con espinas, lo cual va a hacer que la palabra no pueda prosperar y hacerse carne en nuestra vida. Y como contrapartida tenemos que aceptar la palabra con humildad, ¿sí? Cuando hablamos de humildad hablamos de un corazón que sabe que necesita más, que los recursos que tienen, lejos de ser orgulloso, que los recursos que tiene no es suficiente y que necesitamos de Dios y de su palabra para poder, como dice ahí, salvar nuestra alma. Es como esa tierra fértil que es removida, que se le agrega abono y se le va incorporando cosas para que esa palabra sembrada pueda dar frutos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a ir la palabra, es muy importante tener en cuenta esto. Tenemos que quitar todo lo que puede estorbar y aceptar con humildad la palabra de Dios. Ahora, cuando habla de aceptar la palabra, no es solamente escuchar, como sigue diciendo ahí. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, vamos a estar autoengañándonos, ¿sí? Se engañan a sí mismos. Si escuchas la palabra pero no la obedeces, serás como ver tu cara en un espejo, te vas a ver, luego te vas, seguís con tu vida y te olvidaste, ¿sí? Un oidor olvidadizo. Y fíjense que
el autoengaño, por ahí cuando me ponía a leer sobre el autoengaño, dice que es diferente a la mentira, que la mentira está en un plano más consciente. Yo soy consciente de la mentira, o el que me está mintiendo es consciente, pero el engaño, el autoengaño, opera en un nivel inconsciente, ¿sí? Entonces nosotros no nos damos cuenta de que estamos engañados, ¿sí? Y así como muestra ahí la metáfora del espejo, es como que nosotros nos acercamos a la verdad, pero después nos vamos y vamos transitando por diferentes cosas en nuestra vida, en nuestro recorrido, en nuestro camino. Nos olvidamos de lo esencial y lo importante y empezamos a percibir la realidad muy diferente de lo que realmente es. Y fíjense en Santiago 1:25, pero en la versión Nueva Biblia de las Américas dice: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjense que acá está proponiéndonos, lejos de oír y olvidarnos la palabra de Dios, es mirar perfectamente, mirar atentamente la ley perfecta y permanecer en ella. Y justamente la manera de permanecer en ella es siendo un hacedor eficaz, incorporándola en mi vida, poniéndola en práctica. La palabra de Dios no se va a incorporar y no se va a asimilar a nuestra vida simplemente con oírla. No va a producir la transformación que tiene que efectuar en nuestra vida solamente con oírla, si queda en esa instancia y no la llevo a la práctica. Y ahí nos vamos a estar engañándonos. Fíjense, Romanos 2:13 es bien directo con respecto a esto. Dice: pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Como decía recién, lo que realmente va a producir una transformación en nuestra vida es llevar la palabra de Dios a la práctica. Obedecerla, sin cuestionamientos, sin lo que a mí me parece o no, obedecerla, ¿sí? Y es lo que va a producir transformación y los frutos en mi vida. Por lo tanto, yo tengo dos opciones: o escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, acercarme a la palabra de Dios, estudiarla, pero luego seguir con mi estilo de vida y seguir con mis patrones y con mi conducta de vida como ya la vengo teniendo. O la otra opción es oír y, honrando esa palabra, poder ponerla en práctica. Y hay una frase que puse en la placa siguiente que dice: para ser un discípulo verdadero, el oír y el hacer es un combo indivisible. Es decir, si yo quiero ser un verdadero discípulo, yo no puedo separar estas dos cosas, no las puedo separar. Ustedes están acá y venimos los domingos acá a escuchar la palabra de Dios, y nosotros tenemos que venir directamente y sentarnos con la actitud de decir: ¿cómo voy a obedecer esto? ¿Cómo voy a poner en práctica esto? ¿Qué cambio voy a gestar o qué tengo que cambiar para incorporar esto a mi vida? De esta manera es que soy un verdadero discípulo. Cuando en tu casa también te pones a leer la Biblia, también tenés que tener la misma actitud. Cuando te acercás a la palabra de Dios, tenés que tener esa actitud de honra y ya estar pensando en cómo lo vas a llevar a la acción. Y hay algunas advertencias de Jesús con respecto a las personas que escuchan, pero después se olvidan o no ponen en práctica. Y vamos a ir al Sermón del Monte, ¿sí? En Mateos 7, del 21 al 23. Esta es la última parte del Sermón del Monte y viene desarrollando muchas cosas importantes que son importantes en el reino de Dios. Y acá Jesús hace una advertencia que realmente a esta palabra muchas veces cuando la leemos con atención nos puede llegar hasta incomodar, ¿no? Y dice, en la NTV de hecho está encabezado como verdaderos discípulos. Y dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Es una palabra dura, ¿verdad? Y se va poniendo esto, vamos hilando más fino y se va poniendo más tensa la cuestión, porque acá Jesús está advirtiendo, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que dice esto, dice lo otro, dice Señor, pero en definitiva termina haciendo lo que quiere en su vida, va a entrar al reino del cielo, sino el que verdaderamente hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Otra vez va la obediencia, al hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y dice después, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo responderé, nunca los conocí. Y fíjense que acá no está diciendo, oímos tu palabra, leímos tu palabra. No, también está haciendo foco en el hacer. Eran personas que hacían. No eran personas que solamente escuchaban, también hacían. Y dice, hicimos milagros en tu nombre, expulsamos demonios, profetizamos en tu nombre. Pero la diferencia es que hacían lo que a ellos, en cierta forma, les cuadraba o en cierta forma se sentían cómodos haciendo. Y no eran cosas malas necesariamente, pero eran cosas externas y probablemente no, con esas cosas externas no alcanza. Hay cosas que el Señor muchas veces nos pide y que nosotros tenemos que, nos guste o no, se amolde a lo que nos conviene o no, hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es decir que acá estos hombres, cuando venga el día del juicio, donde todos vamos a estar en esa oportunidad frente al día del juicio, estas personas ponían como respaldo cosas externas, hasta poderosas o extravagantes, que llaman la atención y que cualquiera consideraría que son personas que indudablemente ya están adentro del reino de Dios. Sin embargo, Jesús hila más fino y dice, nunca los conocí, porque hicieron estas cosas. Pero la voluntad de mi Padre es que hicieras esto, esto, esto. En otras palabras, lo que va a pesar en el día del juicio y me va a ser conocido delante de Dios es someternos a la voluntad de Dios, a toda su voluntad, ¿sí? Y estar dispuestos a hacer todo lo que Él nos indique, obedecer todo lo que Él nos indique. Desde las cosas pequeñas internas que muchas veces son las que más son difíciles de reconocer y de cambiar, ¿sí? Hay cosas en nuestro interior que tenemos que cambiar, que el Señor nos insta a hacerlo, pero a veces por vivir en comunidad y por darle más importancia a las cosas externas, nos sentimos ya bien asistiendo a un culto, calmamos nuestra conciencia ya leyendo la Biblia en un día, y en el otro día, y ayudando a los pobres. Y con esas cosas externas pensamos que estamos bien encaminados, pero ¿cuál es la verdadera voluntad del Padre para tu vida y para mi vida? Su completa voluntad, no parcialmente, porque si no, en definitiva, seguimos siendo nosotros señores de nuestra vida y decidiendo qué hacer y qué no hacer. En el inicio del Sermón del Monte, que es en el Mateo capítulo 5, fíjense que a las cosas que apunta cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, dice, dichosos los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causas de la justicia, ¿sí? Y fíjense que apunta a cosas internas, a cosas del corazón, a cosas que muchas veces los otros no van a ver, pero que denotan que el Señor es Señor de tu vida. Ahora, otro aspecto que no quiero dejar de pasar en este pasaje es que dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino del cielo.
Y como decía recién, es como que Jesús dijera, sí, vos me podés decir Señor, pero si vos terminás haciendo lo que vos quieras, en realidad no estoy siendo Señor de tu vida. Y díganme si muchas veces no caemos en ese error, de usar tan livianamente la palabra Señor. Usamos muy livianamente en este tiempo la palabra Señor, porque en nuestra cultura es una palabra común, cualquiera es Señor, ¿no? Pero en los tiempos bíblicos la palabra Señor, que en griego es Kyrios, significa jefe, amo, dueño, soberano, máxima autoridad. Todas estas palabritas están contenidas en esa palabra Señor. Y cuando yo le estoy diciendo a Jesús, Señor, vos sos mi amo, vos sos mi dueño, vos sos mi soberano, vos sos mi máxima autoridad, quiere decir que lo que Él diga es lo que yo voy a hacer, no lo que a mí me parece que tengo que hacer. Voy a leer un segmento de un libro que se llama Jesucristo es el Señor, que justamente habla mucho acerca del señorío de Dios en la vida de cada uno y cómo a veces se ha distorsionado eso. Y dice, ¿es el Señor de tu vida? ¿Es este el evangelio que hemos predicado? ¿Nos hemos convertido con este mensaje? ¿De dónde pues surge la debilidad de nuestras vidas? ¿Qué da la frialdad de nuestras congregaciones? Hemos creído muchas veces, muchas verdades referentes a Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados, que es el Salvador, que Él resucitó, que contesta nuestras oraciones y que viene otra vez. Pero no lo hemos rendido nuestras vidas, no lo hemos reconocido como Señor, como amo absoluto, dueño de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Nos hemos convertido reconociendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Es de notar, sin embargo, que en la iglesia primitiva la gente no se convertía aceptando a Cristo como Salvador, sino reconociéndolo como el Señor de su vida. Yo me maravillo al leer en los Hechos acerca de la vida de los primitivos cristianos recién convertidos. Me maravillo al compararlos con nuestras congregaciones. ¿Qué diferencia? Después de 30 o 40 años de creyentes, nosotros ni aún nos asemejamos a ellos. El motivo es evidente. Ellos se convertían bajo otra figura. En la predicación nosotros enfatizamos que Cristo es Salvador, Salvador y Salvador. Y esto es cierto. Pero no era ese el título con que los apóstoles anunciaban a Jesucristo. En todas sus epístolas, San Pablo habla solo 3 veces de Cristo como Salvador. Sin embargo, usa la palabra Kyrios más de 300 veces. ¿Qué proporción? Nosotros, en cambio, presentamos a Cristo 300 veces como Salvador y 3 veces como Señor. Y el resultado es nuestro estado actual. Cuando en aquella época alguien se convertía, se entregaba a Cristo, no era una simple cuestión de decir yo lo acepto como mi Salvador personal, sino de reconocerlo como Señor de la vida. Pablo afirma en Romanos 10, 8 y 9, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Fíjense cómo acá a veces nosotros le hemos quitado peso a decir que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Y acá tenemos que analizar, porque muchas veces cuando nosotros le decimos Señor, pero terminamos tomando decisiones autónomas o haciendo lo que nosotros mejor nos parece, aun cuando esté dentro de lo encuadrado y bien visto dentro de la religión, ¿sí? Pero si nosotros no realmente hacemos todo lo que el Señor nos pide, no estamos haciendo realmente a Dios Señor de todo. Una de las palabras de Señor dice amo, y eso nos lleva a la relación del amo y el esclavo. Y esa relación, el esclavo no tenía decisión propia, él no podía decidir hacer lo que él quería. Lo que su amo le pedía, eso él hacía, sin cuestionamientos, sin poner en duda, sino que iba y hacía porque el amo era el dueño de esa persona. Y acá nadie nos obliga a ser esclavos de Jesucristo, pero esto es una decisión de que alguien lo hace libre, pero
nosotros somos esclavos de Jesucristo por amor, ¿no? Y lo hacemos a Él nuestro amo, y por lo tanto no es lo que a mí me parece, lo que yo quiero, lo que me conviene, lo que se amolda a mi parecer, sino lo que Él me está diciendo que haga. Y Pablo, hablando de a veces darle importancia a las cosas externas, que muchas veces le damos importancia nosotros más que a aquellas cosas que muchas veces el Señor nos está pidiendo y no las queremos soltar o no las queremos hacer. Pablo, él empieza a describir en Filipenses 3 su currículum, por decirlo de alguna manera, que estaba circuncidado desde los 8 días de vida, ciudadano de Israel, miembro de la tribu de Benjamín, miembro de los fariseos, y empieza a decir un montón de cosas externas que para la sociedad eran importantes y dentro de la religión era sumamente importante. Pero fíjense lo que dice en Filipenses 3, 7 y 8. Dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Kyrios, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Pablo se reconocía un esclavo de Jesucristo. Ahora, pásame la otra plaquita, Facu. Acá hay un peligro con el que nos encontramos, porque vos me podés decir de pronto, yo oigo la palabra de Dios y de hecho actúo, pero ahora tenemos que reconocer otro peligro al que nos podemos enfrentar y que muchas veces podemos ser oidores y hacedores selectivos de la palabra de Dios, que tiene que ver con un poco con el pasaje que leíamos recién. Hicimos esto, hicimos lo otro, pero terminamos siendo oidores de la palabra de Dios selectivos y por lo tanto somos hacedores selectivos, ¿sí? Y para esto vamos a leer 1 de Pedro 2, del 1 al 3, para comprender un poco más esto. Esto de ser oidores y hacedores selectivos muchas veces puede ocurrir en un plano intencional, consciente, o en un plano más inconsciente. Y en 1 de Pedro 2, del 1 al 3, dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Piden a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. En la versión Reina Valera, este último versículo dice: busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ellas crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor. Fíjense que acá está hablando de pedir con ansias la leche espiritual. Y si vamos a unos versículos anteriores, nos damos cuenta bien a qué se refiere esto de la leche espiritual. Y en 1 Pedro del 1, del 22 al 25, dice: ahora que se han purificado obedeciendo la verdad, ¿sí? Pásame a la otra, Facu, que ahí debe estar el otro pasaje. Ah, no está. Bueno, volver. Ya vamos, lo voy a leer acá nomás. Aunque se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que permanece. Y este es el mensaje de las buenas noticias que le ha anunciado a ustedes. O sea que acá está hablando de que hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios y por las buenas noticias de Dios, es decir, por el Evangelio. Y la leche espiritual es esa palabra de Dios, es ese Evangelio, ¿sí?, que está diciendo que nosotros tenemos que desear con ansias, con gana. En la versión NTV dice: pidan a gritos ese alimento nutritivo, ¿sí? Y cuando esto está muy bien graficado en un bebé que cuando quiere leche no para de llorar y lo hace a gritos.
Y si no le das lo que quiere, seguramente los vecinos se van a estar enterando de que ese bebé está llorando y algo necesita, ¿no? Y acá está diciendo que deseemos con ganas la leche espiritual. Ahora fíjense que habla de la leche espiritual pura. En la Reina Valera dice la leche espiritual no adulterada. O sea que acá no solo me está hablando de el alimento, que es la palabra de Dios, las buenas noticias del Evangelio, también me está haciendo ver de que esta palabra de Dios, este alimento, puede estar en dos estados. En un estado puro o en un estado adulterado. Esto vimos algo que el sábado pasado con los jóvenes y adolescentes en la reunión unida. Y es importante que identifiquemos esto. Porque justamente cuando un alimento es adulterado, lo que hace es degradar la calidad del alimento. Y se reduce su valor nutricional cuando se le adiciona o se le quita algo. O sea que ya no es el mismo alimento, ¿sí? Y si vamos a lo que sería el Evangelio puro, y ahí sí poneme la otra plaquita, si vamos al Evangelio puro, podemos decir que el Evangelio puro es estrictamente bíblico. Es decir, que sea de mi agrado o no, se amolde a mis ideas o no, lo que la palabra de Dios dice, eso es. Tiene un enfoque radical. Es decir, que todo radical viene de raíz y todo lo que no esté encuadrado en lo que Dios dice, en lo que la palabra dice, yo lo saco de raíz. Si lo va a estar contaminando, lo quito, lo saco, ¿sí? Y también dice que está caracterizado por creer y obedecer completamente la palabra de Dios. No me quedo a medias. En cambio, por otro lado, tenemos un evangelio adulterado, la palabra de Dios adulterada. Y es un evangelio, una palabra humanizada, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Que está influenciada y mezclada con la cultura, con la religiosidad, con la sociedad, con lo que la sociedad dice, ¿sí? Y tiene un enfoque intelectual, es decir, que lo pasamos por la razón. Y en ese momento en que empezamos a pasarlo por la razón, vamos interpretando la palabra de Dios y vamos seleccionando lo que nos parece y lo que se puede amoldar o acomodar a nuestro parecer y conveniencia. Y por lo tanto, lo que yo creo y obedezco es de una manera selectiva. Soy un oidor selectivo y un hacedor selectivo. Y esto en realidad sucede mucho más de lo que creemos. Y yo realmente le pido al Espíritu que Él nos permita tener revelación, iluminación para poder ir a la palabra pura de Dios. Porque créanme que hay mucha adulteración de muchas cosas que inclusive escuchamos de la plataforma o de prédicas que escuchamos, que está adulterado, ¿sí? A veces hablamos del evangelio oferta, donde donde decís, aceptá a Jesús como tu Salvador, Él te va a sanar, Él te va a liberar, Él te va a empezar a prosperar, te va a sacar de todo lo malo que tenés. Y si bien es cierto, no se enfatiza ni se aclara de las demandas de seguir a Jesús y hacer de Jesucristo Señor de nuestra vida, de la renuncia que uno tiene que estar dispuesto a hacer. Y en la Biblia hay muchos ejemplos. El joven rico que le dijeron, bueno, anda a vender todos tus bienes. O al que le dijeron, bueno, si querés seguirme, y le dice, pero pará, déjame despedir mi familia. No, vos me tenés que seguir y aún tenés que estar dispuesto a dejar a tu familia. Y así muchas cosas, igual el llamado de los discípulos que tenían que dejar sus negocios, sus redes y seguirlos en algo mucho más incierto, pero eterno. Y muchas veces hay tanta mezcla y tantas cosas que nosotros empezamos a ser muy selectivos en lo que creemos y acomodamos o tenemos en mayúsculas y grandes las promesas de Dios y las cosas gloriosas que Dios nos promete, pero tenemos en una letra chiquita, casi imperceptible, lo que Dios muchas veces nos demanda y nos pide como Señor de nuestras vidas. Y el problema es que nosotros podemos decir, bueno, yo soy oidor, yo escucho la palabra de Dios y yo la hago. El tema y lo que nos tenemos que preguntar es si no estamos oyendo un evangelio adulterado, si no estamos siendo selectivos, consciente y conscientemente de lo que estamos alimentándonos.
Y a veces con esto nosotros empezamos a creer que estamos caminando bien por un evangelio correcto, cuando en realidad lo que es un evangelio adulterado o torcido. Y fíjense en 2 de Pedro 3, de 14 al 18. Yo ahí puse todo ese pasaje, viene hablando de la segunda venida del Señor y que algunos dicen que está tardando, pero dice lo que ustedes ven por tardanza es que el Señor tiene paciencia, que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y después empieza a decir que, por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha y irreprensibles. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto, en los cuales hay muchas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Por lo tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjense que acá habla cómo a veces se puede torcer las Escrituras, la palabra de Dios. Y nos dice, sabiendo esto, estén alertas, estén atentos, no se duerman, estén siempre pidiéndole al Espíritu que les permita ver el evangelio puro, la palabra pura de Dios. Estén alertas, no vaya a ser que caigan de su firmeza, ¿sí? De esa firmeza que solo nos da estar parados en Cristo y en su verdad pura. Y es interesante ver cómo la palabra de Dios está graficada como un alimento, como veíamos recién. Ahora a mí, cuando leí estas cosas, se me venía a la mente algunos ejemplos como que el ser oidor olvidadizo es como tener, imagínate hoy si vas a tu casa y tenés un plato de asado, ya es para los ricos eso, pero bueno. Pero imagínate tener ahí un rico plato, supongamos que hay un vacío ahí, y vos agarrás un pedacito de carne, lo masticás, lo saboreás, lo recorres por tu boca, riquísimo, pero después lo sacás, en vez de tragarlo, lo sacás y lo pones en el plato. Agarrás otro bocado, lo saboreás, lo recorres por tu boca y lo dejas en el plato. Eso mismo estamos haciendo cuando somos oidores olvidadizos. Escuchamos, recorremos la Biblia, hasta la podemos llegar a estudiar, pero después la dejamos ahí. Cerramos la Biblia, vamos y seguimos nuestra vida tal cual como estaba antes de acercarnos a la palabra de Dios. Ahora también puede ser que yo me acerque al plato de comida y que sí lo trague, pero resulta que este es un alimento adulterado. Y ese es el oidor selectivo, ¿sí? Y el hacedor selectivo, que de pronto como el alimento, lo trago, pero ese alimento tiene adicionado cosas o tiene quitado cosas, por lo cual no es el alimento rico nutritivamente y lo que realmente le va a hacer bien a tu cuerpo. Y tanto una cosa como otra, agarrar un bocado y volverlo a dejar en el plato o tragar un alimento adulterado, te va a llevar a que tu cuerpo, comparado al alimento puro, sea un cuerpo débil, sea un cuerpo frágil, que hasta te va a llevar a la enfermedad y por lo tanto va a ser un cuerpo en decadencia, ¿sí? Y eso es lo que nos pasa cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios solamente para escucharla, leerla, pero no la incorporamos en nuestra vida. La única forma de incorporar la palabra de Dios en nuestra vida es haciéndola, obedeciéndola. Por eso hablamos de este combo indivisible, ¿sí? De oír y hacer, de escuchar y obedecer. Fíjense lo que dice en Juan 4:34, que lo dijo Jesús. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. La comida de Jesús, él decía, lo que me va a nutrir, lo que me va a hacer fuerte, va a ser hacer
la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Que podamos decir lo mismo que Jesucristo, ¿sí? Que mi comida no es solamente agarrar la Biblia y leer y creer que ya con eso estamos comiendo, sino que mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Ahora, volviendo al Sermón del Monte, en Mateo 7, a continuación del pasaje que leímos con anterioridad, de no todo el que me dice Señor y Señor, hay otra metáfora también acerca de la obediencia, de escuchar la palabra y obedecer o no obedecer, y tiene que ver con la de una edificación, ¿sí? Este pasaje es muy conocido también, y habla sobre los diferentes cimientos en que nosotros podemos construir. Y dice en Mateo 7, 24 al 27, por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. De vuelta tenemos el mismo principio de las personas que solamente oyen y no obedecen, y las personas que oyen y obedecen. Y la persona que oye y obedece la considero un hombre prudente, y que cuando vinieron las tormentas y las dificultades, no se derrumbó porque estaba sobre algo firme, sobre la roca, ¿sí? En cambio, el que solamente oyó las palabras es un hombre insensato que todo termina en la ruina, ¿sí? En derrumbe. Y realmente es muy interesante, importante ver algunas cuestiones acá. Que por un lado tenemos que saber que la palabra, que acá hay dos personas que oyen la palabra de Dios, ¿no? Y en las dos personas viene la tormenta. No es que el prudente, por ser un hombre prudente, estuvo exento de las tormentas. Ambas personas tuvieron que enfrentar tormentas. Y fue probado cómo había sido edificado esa construcción. Y quiero decirte que a diferencia de lo que muchas veces nos dice el evangelio adulterado, como hijos de Dios vamos a ser probados. Van a venir tormentas y van a venir dificultades. Y de hecho, hasta es importante que la palabra sea probada. Porque es la manera de saber que estamos haciéndolo bien, que estamos construyendo bien para lo eterno. Porque si no podemos estar autoengañados, y la prueba permite poner a prueba y quitar todo los engaños y darme cuenta si lo estoy haciendo bien o no y poder ser promovido, ¿sí? Es como una carrera. Los exámenes es para realmente identificar si lo estás haciendo bien y si puedes ser promovido para seguir aprendiendo, para luego, llegado el final, poder tener el título, poder tener el premio y la recompensa de toda esa carrera, ¿no? Y van a venir las pruebas. Y acá en San Juan, ustedes que tienen, bueno, ahora yo me incluyo también, pero que están ahí con este suelo que se mueve, los sismos y toda esa cuestión, acá construyen con especial cuidado. No es que en los otros no, pero en los otros lugares no está la misma reglamentación porque el suelo no se mueve como acá. Y acá hay que tener mucho cuidado, de hecho es más caro construir que en otros lugares porque hay que tener cuidados, porque se sabe que pueden venir temblores. Y si vos querés que tu casa quede de pie, mejor construirla con todos los recaudos para que cuando vengan los temblores, esa casa continúe de pie. Porque nadie quiere construir una cosa para después. Y de esto, en cierta forma, está hablando acá Jesús en el Sermón del Monte. Y es importante que nosotros seamos muy conscientes de esto, porque cuando nosotros oímos y hacemos la palabra de Dios, vamos a ser ese hombre prudente, vamos a ser esa persona bien nutrida y alimentada
y vamos a estar firmes y vamos a estar parados en la roca que es Jesucristo, y eso nos va a permitir poder superar las dificultades. Dice ahí, como hijos de Dios tendremos zarandeos, dificultades, sufrimientos, y solo escuchando la palabra pura de Dios y obedeciéndola estaremos construyendo sobre la base inconmovible. Y esto es muy, muy importante. Nosotros todos saben, o la mayoría saben, lo que hace menos de un año a nosotros nos tocó atravesar. Y si en algo hemos profundizado es lo que tiene que ver con el sufrimiento y el zarandeo que nos tocó vivir con la partida de Alegra. Y sin duda podemos decir que es el momento más duro que nos tocó vivir. Y seguimos en proceso, sin lugar a duda. Pero nosotros podemos dar testimonio de las cosas que Dios hizo también en este proceso. Dios es como que nos abrió una ventana y nos empezó a revelar cosas de manera mucho más clara. Y por eso digo que a veces es necesario, y obviamente uno quiere tratar de ser libre de las cosas más catastróficas, pero bueno, Jesús sin embargo también dijo, trata de sacar este trago amargo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Siempre ahí el Señor como Kyrios. Pero lo que nos pasó es, uno quisiera evitar esas cosas, pero realmente Dios también empieza a traer cosas que te llevan más profundo, más profundo. Y Dios empezó a traer revelación, inclusive hasta empezó a remover algunas ideas adulteradas que podía haber en nuestra mente acerca de creer que las cosas tenían que ser de una manera o de otra, ¿sí? Y en muchos aspectos podemos decir que las mismas, identificarnos con la palabra de Job, de que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y Dios ha sido muy bueno, Dios ha sido muy atento, Dios ha sido muy tierno para con nosotros a través de diferentes personas, cosas, palabras. Pero quiero contarte algo puntual que cuando estaba en la adoración, sentada por ahí, que como dice el pastor, cada uno tiene su lugar, bueno, yo me siento por ahí. Y la adoración es algo muy bonito porque cuando vos realmente te conectás, el Espíritu muchas veces te empieza a hablar de manera directa, ¿no? Yo no sé cuántos han experimentado esto, pero Dios te trae imágenes, palabras y te empieza a hablar de manera directa. Y una de las cosas es que me venía el pasaje que nosotros le dedicamos tanto a Arely como a Alegra en la presentación, además de sus pasajes personales puntuales, y es el Salmo 112, 7 y 8, que dice, no temerá recibir malas noticias, su corazón estará firme, confiado en el Señor, su corazón estará seguro, sin temor alguno, y al final verá derrotado a sus adversarios. Y el punto acá y el juego de palabras es que Dios me trajo la oración que yo estaba haciendo en la rotonda cuando estaban tratando de reanimar a Alegra. Y la oración era permanentemente y cíclicamente, Señor, buenas noticias en el nombre de Jesús, buenas noticias en el nombre de Jesús, buenas noticias. Sin embargo, lo que nos tocó recibir ese día eran las peores noticias, malas noticias. Pero dice, no temerá recibir malas noticias, su corazón estará firme, confiado en el Señor. Y este pasaje es un pasaje que está hablando de la persona que teme al Señor, que hace a Jesús el Señor de su vida, a Dios el Señor de su vida. Dice, no temerá recibir malas noticias, su corazón estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro, sin temor alguno, y al final verá derrotado a sus adversarios. Y acá hay una imagen que es la que venía a mi cabeza cuando yo estaba ahí. ¿La puedes poner, Facu? Es esto, ¿no? Que a veces uno piensa que nuestra vida tiene que ir así como hijos de Dios. Y sin embargo, en nuestra vida a veces va a haber noticias o escenarios buenos o malos, positivos o negativos. En nuestra vida terrenal vamos a pasar por diferentes escenarios. Y hay muchos pasajes que sustentan eso, que están ahí abajo. Pero fíjense mucho el jueguito de estos pasajes, ¿no? Porque dice, no teme recibir malas noticias, habla de malas noticias. Pero dice un estado en el que nosotros tenemos que estar, estará firme, confiado en el Señor. Y después el resultado. Y al final verán derrotado a sus adversarios. Salmos 23:4 dice, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal,
aunque ande por valle de sombra de muerte. ¿Cuál tiene que ser mi reacción? No temeré ningún mal. El resultado, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu bastón me reconfortan. En Juan 16:33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Y dice después, anímense. Y el resultado, porque yo he vencido el mundo. Después dice en Santiago, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Diversas pruebas. Nuestra reacción tiene que ser la perseverancia, mirando las cosas del cielo, y el resultado es que nos va a llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y después en el versículo 12 dice, al que soporta dificultades, Dios lo bendice y cuando las superas le da el premio y honor más grande que puede recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes le aman. Y vuelvo a decir, con este juegos palabras de las malas noticias, de las buenas noticias, está la gran buena noticia que atraviesa todo, ¿sí? Desde que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, está el Evangelio, ¿sí? Que atraviesa todo eso. Por eso nosotros podemos atravesar diferentes escenarios, pero si, como dice el versículo que puse ahí abajo de Colosenses, que si nosotros concentramos nuestras cosas en las cosas del cielo, donde Jesucristo está sentado en el trono, si nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas de los cielos y no en la de la tierra, podemos saber que estos sufrimientos no son nada comparado a lo glorioso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y que en el proceso también Dios va a estar, y Dios va a traer revelación, y Dios va a traer libertad, y Dios va a hacer cosas gloriosas. Y va a llegar un momento, cuando Jesucristo venga y regrese, en que ese reino de Dios, donde Jesucristo está sentado en el trono, va a descender y va a reinar con plenitud, ¿sí? Y en ese, pásame la otra plaquita, y en ese momento todas las cosas van a ser cumplidas y en plenitud vamos a poder vivir el reino de Dios tal cual como lo diseñó Dios en el jardín del Edén. Y ahí puse Apocalipsis 21 del 1 al 5, que dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago todas nuevas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Y todo esto que te cuento tiene que ver con lo que veníamos diciendo, ¿no? Cuando uno es simplemente un oidor, como hemos visto en muchas metáforas, termina siendo una casa construida en la arena, sin sustento, sin poder atravesar diferentes escenarios y diferentes cosas y empezar a cuestionar a Dios y decir, pero si vos dijiste esto, pero si pasa esto, y empezamos a veces hasta retroceder, ¿sí? Pero cuando vos sos un hacedor, un oidor y un hacedor, y la palabra se va incorporando y vos haces al Señor, Señor de tu vida, sos como ese hombre prudente que van a venir los zarandeos, que van a venir los problemas, pero que vas a estar firme, parado, porque estás mirando las cosas del cielo. Y a pesar de que vengan circunstancias difíciles, vos vas a perseverar, vas a estar firme, vas a confiar en el Señor y vas a poder llegar a la recompensa final, donde todo va a ser perfecto, donde todo va a ser hermoso, donde ya estas cosas que a veces vivimos en un mundo imperfecto y en un mundo caído, nos toca atravesar, ya no van a estar más.
Entonces díganme si no vale la pena poder incorporar realmente la palabra de Dios y no ser solamente un oidor. Vos podés ser un oidor olvidadizo o un oidor selectivo, o podés ser un hacedor eficaz. Y acuérdense que para el verdadero discípulo esto es un combo indivisible, ¿sí? Escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra es un combo indivisible. No puedo permitirme solamente escuchar la palabra de Dios y no hacerla.